Ahora hay un poco menos de gente que a la mañana, pero va a ser tanto más interesante porque cambiamos un poco el enfoque. Este es el tercer año que la tarde del primer día vamos a tener una mesa de jóvenes. No hay un tema establecido distinto para la mesa, sino que van a hacer libremente pues, una presentación de un tema que ellos han elegido que tiene que ver con el tema general del curso, que es el de la democracia, así, en general. Los 4 ponentes que tenemos, es un lujo para nosotros contar con ellos, han sido completamente libres para elegir su tema, su enfoque, y lo importante es que den unas miradas propias sobre el tema, y luego también, igual de importante, que tengamos un diálogo entre todos y todas sobre lo que digan, ¿vale? De manera que ellos no están coordinados, no tienen por qué estar de acuerdo, sino que puede haber planteamientos que sean diferentes, y eso es parte de la riqueza de la sesión de la tarde. Sin más preámbulos, vamos a ir dándoles paso, siguiendo el orden previsto. En primer lugar, va a hablar Alfredo Vallejo Martín. Cuéntanos, ¿quieres venir aquí o hablas desde ahí? ¿Está bien desde aquí? Sí, vale, pues perfecto. Pues cuéntanos el tema que has elegido, ¿por qué? Pues el tema que he elegido yo para mi charla es un tema que de hecho ha estado apareciendo recurrentemente a lo largo de todo el día de hoy, que es el tema de la complejidad. Es una mirada más alejada de lo que hemos estado acostumbrados en el día de hoy, que es decir, que ha estado muy centrado en la cuestión política, en la cuestión de derecho, en la cuestión organizacional, y quería aportar mi granito de arena de hablar de esta complejidad a la que se enfrenta ahora mismo la democracia europea, al cartografiar los problemas a los que nos estamos enfrentando ahora mismo desde una mirada que, lejos de venir a refutar o a, como siempre, como pretenden hacer las ciencias, o muchas veces ha sido el cuento que se ha contado, que vienen a coger y decir cómo se hacen las cosas, pues a intentar completar, a aportar una visión que es coherente y cómo se ve este tipo de problemas, qué enfoques y qué cuestiones hay que enfrentarse y cuáles son un poco los retos que se plantean a futuro desde mi punto de vista. Bueno, vale. La idea era que sigues esto, no, pero y si quieres presentarte, decir un poco qué haces. Bueno, sí. Soy Alfredo Vallejo y he estudiado un grado de computación aquí en Donosti y ahora mismo estoy estudiando un máster de filosofía en la UNED. Y bueno, principalmente son mis temas de interés, son pues, tanto cuestiones de ciencias, pero también la intersección que tiene la ciencia con la sociedad y cómo, lejos de ser una lucha agonística y competitiva entre lo que dicen unos versus lo que dicen otros, lo que estábamos comentando antes, la cuestión tecnocrática versus una cuestión democrática, cómo realmente hay visiones que permiten armonizar ambos puntos de vista e incluso enriquecer el debate y, quiero pensar, proponer soluciones o al menos señalar problemas o clarificar un poco más la situación. Vale. Después va a hablar Noaila Benyaya, ¿no? Pues preséntate y cuenta un poco el tema que has elegido. Perfecto. Yo soy Noaila Benyaya, era estudiante de Derecho, todavía no me he acostumbrado a que haya terminado la carrera y me voy a hacer un máster de Relaciones Internacionales y Estudios Africanos en la Autónoma de Madrid. Mi tema se basaría más bien en cómo hay un déficit democrático que es evidente en lo que viene siendo la Unión Europea, que a mí me parece que es bastante latente, y los motivos por los que este déficit se está dando, que lleva ya décadas y décadas siendo estudiado, pero como que ahora su notabilidad es tan latente que ya tiene unos motivos como concretos que yo voy a estar estudiando, y entre ellos voy a hacer especial atención a cómo los gobiernos o Estados miembros que tienen potencias ultraderechas amenazan precisamente los principios democráticos y los valores europeos. Luego, Joana Mosurkia. Kaixo egunon. Yo soy Joana Mosurkia, sí, y soy una estudiante de Derecho en la UPV, ya casi graduada. Me gradué este año y voy a continuar con mis estudios en la UPV, hacer un máster de abogacía
en donde también intentaré hacer unas prácticas en la Unión Europea, ya que es un tema que me ha encantado durante toda la carrera. Y bueno, en la carrera empecé a hablar por primera vez de procesos de democratización de la Unión Europea y hablé por primera vez y tuve parte por primera vez en una iniciativa ciudadana europea, que es justo el tema que voy a tratar hoy, porque es la manera más cercana en la que yo me he visto envuelta en un intento de democratización de la Unión Europea, y al mismo tiempo fue la primera vez que realmente me enfrenté a la lacra que puede llegar a ser una propuesta que está solo hecha a puertas afuera y no a puertas adentro. Y entonces también voy a hablar un poco de las dinámicas de poder que se pueden dar en este tipo de proyectos y cómo, bueno, es importante que si queremos democratizar la Unión Europea también hay que ceder un poco el poder que hay hoy en día. Y por último, last but not least, tenemos a Alejandro Villamil Garrido. Preséntate y cuéntanos un tema. Mi background sería el de la ingeniería química, que es la carrera que he estudiado y de la que me he graduado recientemente. Y el tema del que quiero hablar gira en torno a la ecología y las crisis ecológicas que enfrenta Europa, tal vez en parte porque teniendo este background en ingeniería química como que tengo una buena idea de la dimensión de lo que ha causado esos problemas, así que es un tema que me interesa particularmente y quería hablar de cómo enfrenta Europa estas crisis y un poco de las posibilidades de cómo nos vinculamos a y cómo lo gestionamos. Vale, pues perfecto. Pues ya están presentados, sabéis los temas, que es el menú, y ahora Alfred va a empezar a contarnos unas reflexiones. Bueno, pues como ya os he estado comentando en mi pequeña presentación, yo he venido a hablar del que creo que para mí es uno de los temas cruciales, uno de los retos a futuro más importantes para la cuestión de la democracia europea. Me disculpo porque la democracia europea va a figurar poco en la explicación, pero quiero pensar que si lo hago lo suficientemente bien, se entenderá bastante lo mejor posible la relación que tiene lo que voy a estar comentando con la democracia europea. Entonces, en primer lugar, ¿qué tiene en común? ¿No? Es decir, ¿cuál es la relación que comparten la sociedad, el mercado, el clima, un ecosistema o el cerebro? Es una pregunta, si alguien quiere responder. No es retórica. ¿No? Vale. Todos ellos son sistemas complejos. La complejidad es muy importante, hay que distinguirla de la complicación. Generalmente se utilizan intercambiablemente, pero en este contexto tienen una distinción muy importante. Lo complicado es, por ejemplo, este micro. Este micro es complicado porque, aunque parezca que funciona como por arte de magia, yo puedo coger y separarlo en pequeños cachitos, puedo ver cuáles son todos los componentes que componen este micro y ver cómo se ensamblan entre ellos para comprender cómo funciona. Es decir, que yo puedo reducir este micro a sus partes componentes para comprender su funcionamiento total. Y no me va a poder sorprender más allá de que una pieza no funcione. La complejidad es otra cosa completamente distinta. La complejidad se refiere a aquellos fenómenos en los que el todo es más que la suma de sus partes. Son aquellos fenómenos en los que no se puede realizar este tipo de procesos de análisis, de división, de coger y de aislar pequeñas partes para comprender cómo funciona en conjunto, porque son siempre procesos dinámicos. Este tipo de procesos dinámicos realmente, aunque son muy complicados, realmente es lo que tenemos que agradecer para que el mundo sea tal y como lo conocemos y que la vida, la historia, nuestras sociedades se hayan ido desarrollando y realmente hayan refutado esa conocida frase de que no hay nada nuevo bajo el sol. Todo lo contrario, en la vida, en el mundo, continuamente comienzan a aparecer, es decir, no paran de ocurrir novedades, y es una cuestión muy importante, deja completamente en entredicho y ya refutado por completo la concepción mecanicista que durante siglos se tuvo del funcionamiento del mundo, de la sociedad, de la física, de la química. Importante, que luego comentaré, es precisamente esta concepción la que acabó permeando a nuestras concepciones teóricas y políticas de cómo debía funcionar una sociedad, de cómo debía funcionar la democracia. Por ejemplo, no hay caso más claro que, por ejemplo, ha comentado esta mañana el profesor Balaguer,
el caso del marxismo y su determinismo económico. De ahí venía un poco esa visión de que la economía y el mercado respondía a una serie de leyes incontestables, indubitables. Entonces, es muy importante comprender entonces esta cuestión de los sistemas dinámicos. Todo, prácticamente la vida, es decir, cualquier cosa que esté viva o que sea de amplio calado, se estructura como un sistema dinámico, es decir, que es un proceso continuo en el que hay un montón de partes que interactúan entre ellas y producen comportamientos emergentes, comportamientos que escapan precisamente a nuestra forma habitual de comprenderlos, es decir, como he comentado antes, nos sorprenden y, más preocupantemente, muchas veces se resisten a nuestras predicciones, a nuestros intentos de dominarlos y de hacer que funcionen tal y como queremos. Un ejemplo muy claro de esto podría ser el caso de un ecosistema. Por ejemplo, pensad en un lago, ¿no? Un lago de estos como los que ahora mismo en verano pues apetecería bañarse. En un lago nos encontramos con un proceso continuo en el que una serie de especies interactúan entre ellas y generan, aunque está completamente alejado del equilibrio, aunque nunca encontramos un punto en el que se queda ahí parado porque eso es lo que hace que esté vivo y que se mantenga tal y como está, pues parece que, aunque en continuo movimiento, parece que se mantiene en una dinámica más o menos estable. Eso es una cuestión muy importante a tener en cuenta. Por mucho que estemos en esta especie de paradigma heraclitio en el que todo es devenir, todo lo contrario, sigue habiendo cosas que se mantienen estables, sigue habiendo una serie de elementos que se mantienen. Eso es una cuestión muy importante, porque precisamente en un lago, y luego podemos comentar otros casos durante la charla, nos encontramos con que todo el sistema funciona para equilibrar continuamente el funcionamiento total. Por ejemplo, si tenemos un día, como se ha comentado muchas veces, que hay un vertido de nitratos que aumentan, es decir, que sirven para que sirven de nutrientes a las algas, pues si solamente llega a un punto determinado, pues no pasa nada, el resto del ecosistema se adapta a ese aumento para corregirlo y mantenerse en la misma dinámica en la que estaba hasta la fecha. Pero si pasa de un punto crítico, el comportamiento del sistema cambia por completo. Ya no es un lago tal y como esto, no simplemente aumenta las algas y ya está, sino que el aumento de las algas tapa por completo la superficie del lago y mata a la mayor parte de animales que estaban ahí interaccionando y destruye por completo la dinámica que estaba y lo fuerza a estar en otra completamente distinta. Ese, de hecho, es el problema que se lleva señalando durante los últimos años de qué es lo que le puede ocurrir al Amazonas y que está muy cerca de ocurrirse. Estamos a punto de pasar un punto crítico en el que el Amazonas va a dejar de ser un ecosistema tropical para convertirse en una sabana. Es una cosa muy importante a tener en cuenta. Claro, por último, hay que tener en cuenta otra de las características de este tipo de sistemas, que es la cuestión del caos. El caos no es simplemente que todo es desorden, sino de hecho se refiere a que incluso dentro de estas dinámicas que parece que están ordenadas, parece ser que pequeñas interacciones a nivel local pueden provocar unos desajustes a largo plazo completamente inasumibles. Ese es el caso, por ejemplo, de la meteorología, por eso podemos conocer que mañana va a hacer X tiempo, pero si hacemos una predicción a 2 semanas vista, esa predicción rara vez se cumple, precisamente porque una pequeña predicción al principio se traduce en un resultado a largo plazo completamente alejado de lo esperado. Esto es lo que se conoce como caos de nivel 1. El problema es que la sociedad, cualquier sistema social, exhibe un nivel de caos todavía superior porque, vamos a ser claros, lo que podamos decir de que el tiempo que va a hacer mañana no va a afectar el tiempo. Si yo digo que mañana va a hacer sol, hará sol o dejará de hacerlo, pero no tiene nada que ver con mi predicción. Si yo soy un economista y digo que mañana va a bajar la bolsa, esa predicción va a afectar al funcionamiento del sistema. Ese es como este segundo nivel de complejidad al que hay que hacer frente y que, de hecho, convierte los sistemas sociales en sistemas todavía más complicados de gestionar, de predecir, de intentar trabajar con ellos y, más importante aún, siempre desde dentro de ellos, porque es donde nos encontramos inmersos. Entonces, para recapitular, estas son un poco las ideas importantes que vertebran y hacen funcionar nuestra realidad y que así funcionan todos nuestros modelos de autoorganización. Y el principal problema, que no me va a dar tiempo a comentar ahora, pero luego más adelante quizás sí pueda, era que nuestras instituciones y nuestros organismos democráticos fueron concebidos en unas épocas en las que todo era mucho más sencillo. Nuestra concepción del mundo era mucho más simple. Nuestra forma de predecirlo
teníamos un paradigma que hacía promesas que no podía cumplir. Y nos encontramos a día de hoy que hemos tratado un nivel de complejidad como nunca antes, en el que ya no solamente pues, vivimos inmersos en todo este tipo de sistemas que estaba comentando antes, sino que además nos encontramos con que la complejidad, el volumen de relaciones, el número de elementos que están interconectados ha aumentado exponencialmente hasta hacer, por ejemplo, una cosa que tiempo A habría parecido imposible, como un pequeño brote en Wuhan se acabase desencadenando una pandemia de carácter mundial. Nos encontramos ahora con situaciones en las que nuestra tecnología es capaz de llegar a prácticamente toda la gente del mundo con un solo clic y desencadenar largas cadenas de causa y efecto para las que nuestras concepciones, tanto por parte del derecho como por parte como las estrategias que teníamos desde la administración, no estaban especialmente preparadas para gestionar. Y entonces aquí llega un poco mi último comentario al respecto, que es que también parece ser que la tecnología que hemos ido desarrollando desde hace muchísimo tiempo realmente nunca se ha llegado a aprovechar en las posibilidades que permitía. La tecnología que hemos tenido a nuestro alcance, que hemos ido desarrollando durante los últimos años, se ha aplicado y se ha integrado y se ha implementado en nuestros sistemas, en nuestras organizaciones, en nuestras administraciones, de tal manera que, aunque ofrecía posibilidades completamente nuevas para adaptarse a este tipo de cuestiones y dinámicas que estaba comentando, realmente se utilizó para acelerar el funcionamiento de lo que ya estaba, porque un dicho muy típico en informática, que si funciona no lo toques. Ahora sí, nos encontramos ante el problema de que a día de hoy parece que, aunque indiscutiblemente tenemos la voluntad de cambiar y de hacer frente a todo este tipo de problemáticas a todos los niveles que nos están acosando y que durante todo el día de hoy hemos tenido muy buenos diagnósticos, desde mi punto de vista al menos parece que no se está haciendo todo lo posible o que sigue habiendo herramientas disponibles de las que no estamos haciendo todo el uso que podríamos. Y entonces, bueno, pues quiero pensar que a lo largo del coloquio pues podemos seguir comentándolo y muchísimas gracias por todo. Vale, pues yo, como os he comentado antes, más que nada voy a profundizar el tema del déficit democrático porque me parece que es un tema que está en el día a día, pero que los propios europeístas no deciden tratar muy profundamente, aunque hay muchos autores que de por sí han desarrollado esta idea y la han tratado desde un punto de vista, digamos, crítico, que al final yo creo que la Unión Europea no deja de ser algo que nos influye a todos realmente y que deberíamos tener todos más en cuenta y sobre todo pues al mismo nivel que cualquier otro ciudadano. Vaya. En las últimas décadas la Unión Europea ha sido tratada como un paradigma de un sistema estable, democrático, económico y político. Sin embargo, se ha venido cuestionando por esta idea de lo que viene siendo el déficit democrático, más que nada porque la Unión Europea, no olvidemos que fue creada como un organismo como fruto de la insuficiencia de los Estados como tal, para proporcionar una estabilidad y una democracia que los propios Estados eran insuficientes. Veníamos de la Segunda Guerra Mundial y alguien tenía que dar cierto orden a lo que viene siendo Europa. Y entonces, ahora mismo la Unión Europea viene experimentando una serie de cambios que se han traducido en una serie de crisis que realmente, aunque son desafíos que son complicados, no dejan de ser unos desafíos que se podían haber tratado muchísimo mejor, en mi opinión. Este déficit democrático ha sido objeto de estudio, pero su notabilidad a mí me parece que ahora mismo es mucho más latente. De hecho, hay muchos autores que detallan que este déficit se debe más bien a que se culpa al ciudadano por no tener compromiso en este tipo de actividades como las que son las europeas, y otros autores, en cambio, ponen el foco de la culpa en las instituciones y en los propios Estados miembros y los dirigentes de estos por no dar una visibilidad real de la gobernanza europea como tal.
Y como no existe esta transparencia y esta visibilidad de lo que viene siendo la gobernanza europea, el ciudadano se siente totalmente ajeno a la Unión Europea. La falta de honestidad de estos propios dirigentes hace que este euroescepticismo sea muchísimo más grande cada año que pasa, de manera que simplemente los ciudadanos siguen cogiendo o más bien soportando ciertas situaciones simplemente porque los estados les dicen que viene desde Europa, como ya ha comentado el profesor Balaguer. Yo diría más bien que los ciudadanos puede que tengan cierta culpa en cierto ámbito de compromiso con lo que viene siendo el día a día, pero tampoco pondría el foco de la culpa completa en la ciudadanía, porque al menos esta participación se vio, por ejemplo, en la conferencia sobre el futuro de Europa, en donde hubo muchísimo entusiasmo en sus idearios y demás, y muchísimas ideas, pero la cooperación entre las instituciones europeas pues, fue más decepcionante que otra cosa, más que nada porque, por ejemplo, se dató que se iba a hacer en el 2020, luego tardaron un año, dijeron que tardaban un año por el tema del COVID, luego ni siquiera el Parlamento Europeo estaba de acuerdo en qué se estaba haciendo, en por qué se estaba haciendo por esto, luego nadie sabía realmente quién iba a presidir esto. Y luego sacaron un montón de propuestas que realmente eran muy interesantes y que podían haber llegado a algo, pero no se les ha prestado realmente muchísima atención. Si bien esta conferencia debería haber servido como inspiración de mejora para nuestros dirigentes, más bien las instituciones me parece que funcionan más bien como un obstáculo. Por otro lado, también se ha acentuado este escepticismo en la democracia, viendo cómo se ha debilitado más bien la propia institución, por cambios que se traducen pues, en varias crisis, como lo es la guerra de Rusia en Ucrania, el desarrollo de las inteligencias artificiales, la proliferación de armas nucleares y, por tanto, uno de los temas a reforzar que la Unión Europea sigue poniendo como prioridad, pero que siempre desplaza, que es la seguridad internacional. Además de todo esto, la Unión Europea pues, se ha enfrentado pues, evidentemente a la crisis sanitaria del COVID, y, por ejemplo, también, que no deja de ser una crisis sanitaria y económica pues que nunca antes se ha vivido y que, por tanto, pues que tiene que hacer frente. Lo que pasa es que lo más grave y más importante para mí en este ámbito, digamos que es la oleada de extrema derecha que se está haciendo notar, sobre todo en los organismos de la Unión Europea por parte de los Estados miembros. Por ejemplo, no nos vamos a ir muy lejos, en la propia España, en Hungría o Francia, que la ultraderecha ha quedado segunda, cuando antes pues, no tenía tanta repercusión realmente. Todos estos partidos comparten un punto de vista que evidentemente va en contra de los valores europeos. Precisamente ellos mismos tienen el mantra de recuperar su propia soberanía. O sea, que son completamente euroescépticos, antidemocráticos y lo que pretenden es socavar la Unión Europea. Por tanto, darles espacio es verdad que facilita el diálogo porque al final les tienes que dar algún tipo de espacio para entender qué es lo que quieren y, sobre todo, enfrentarlo con diálogo, porque al final estamos hablando de una democracia, pero también existe la posibilidad de que peligre la existencia de la Unión Europea. Y viendo cómo está la institución de la Unión Europea, pues yo reforzaría un poco más las herramientas políticas de los dirigentes y las instituciones como tal. También recordemos que la democracia europea se basa pues, en los criterios de adhesión, o sea, en los criterios de Copenhague, que exigen que los estados al menos pues, tengan dos características, que sean un estado de derecho y que al mismo tiempo compartan democracia. Aunque siempre se ha dicho que la Unión Europea es un paradigma de estados democráticos, en el momento en el que Polonia o Hungría podría cambiar esto, la Unión Europea se queda absolutamente congelada. Se aprovechan estos países en donde se lidera la ultraderecha, se aprovechan de la mala conexión entre los ciudadanos y las políticas que se realizan en la Unión Europea y, pues, básicamente buscan socavar la Unión Europea desde dentro y, por tanto, pues, pone como en riesgo la existencia de esta institución. Se puede observar también que la Unión Europea ha tratado de mantener su legitimidad democrática con el Plan de Acción para la Democracia Europea
Aunque este plan pues, contenía varios derechos que son súper importantes y súper fundamentales en una democracia, como lo son, por ejemplo, la lucha contra la desinformación, la libertad de expresión, la independencia del Poder Judicial, y que, claro, evidentemente pues no llega a mucho, porque Hungría y Polonia al menos han mostrado su total desprestigio de este plan. Ni siquiera lo han conseguido, no lo han conseguido ni convencerles, porque directamente no van a seguir siquiera esas directivas. Directamente el gobierno polaco ha empezado incluso a emitir sentencias en donde se rechaza completamente el principio de supremacía de la Unión Europea, y ya empiezan a decir que la ley polaca va por encima de las leyes europeas. Por tanto, suponen una amenaza real a lo que viene siendo la supremacía europea. Estas amenazas, que se entienden dentro del proceso de desdemocratización, demuestran que la Unión Europea carece tanto de voluntad política como de herramientas políticas para hacer frente a lo que viene siendo estas cuestiones. No reciben, porque estos estados como tal no reciben una gran repercusión, no reciben ninguna sanción como tal que realmente a estos países les afecte como para replanteárselo. Por tanto, la Unión Europea a mí me parece que debería enfrentar estos estados al menos, o al menos porque si no se va a acabar degradando, eso está claro. Y entonces, como conclusiones, a mí me parece que las instituciones europeas deberían ponerse un poco de acuerdo, dejar estos juegos de poder en los que a veces se quedan un poco y dejan de lado lo que viene siendo la ciudadanía, apoyar un poco más la participación de la ciudadanía, porque quiero decir, ya hemos visto en las últimas elecciones que los ciudadanos directamente hay veces que ni salen a votar porque ya piensan que el resultado ya está pactado. Entonces, para una vez que ya pueden tener poder sobre algo, darles ese espacio real. La Unión Europea también debería empezar a hacerse más fuerte, pero de verdad creando como relaciones internacionales con otros países que realmente refuercen su poder y no se quede todo en palabras diplomáticas, porque luego eso se queda en papel mojado. Y que los dirigentes de los Estados miembros se dirijan más a la ciudadanía con una honestidad real y con lo que son responsables de la gobernanza del país y de al mismo tiempo representantes. Y eso es todo. Muchas gracias. Muy interesante, verdaderamente. Espero que luego veáis, como ha dicho Alfred, que realmente todo sí que está absolutamente interconectado. Pero bueno, yo en mi caso voy a ir a algo bastante más específico. Y es que cuando nos propusieron el tema de la democracia en Europa, yo directamente pensé en aquel momento en donde más me ilusioné por la Europa más democrática y al mismo tiempo más me decepcioné por esa idea que me habían plantado. Y eso fue en cuanto me plantearon a mí hace años, cuando estaba en el grupo ecologista de mi pueblo, que votásemos todos y que firmásemos una iniciativa ciudadana europea. Esa iniciativa ciudadana europea era la iniciativa Save the Bees and Save the Farmers de hace unos años, no sé si vosotros os acordaréis, y era una iniciativa para intentar prohibir para el 2035 todos aquellos pesticidas sintéticos, porque realmente son unos pesticidas muy detrimentales para todos, especialmente para las abejas, pero bueno, para la mayoría de insectos. Y yo en ese momento me informé muchísimo, busqué muchísimas salidas para intentar que mis amigos votasen, que mi familia firmase, que todo el mundo firmase, porque realmente me parecía una manera efectiva de poder tomar parte en esa política que yo veía tan ajena. Y bueno, al final lo conseguimos. 1 millón de votos, 1 millón de firmas, que es lo que tienes que conseguir para que esa propuesta salga adelante. Y todos lo celebramos. El grupo ecologista de Sopela, que sepáis que montó una pequeña fiesta, porque estábamos súper contentos, porque sentíamos que habíamos participado en algo mucho más grande. Lo que pasa es que al de 2 meses vimos realmente lo que respondió, en este caso, Europa. ¿Y qué respondió Europa? Pues fue poco.
fue poco, porque realmente en estos casos, cuando se pasa una iniciativa ciudadana europea, lo que pasa es que el Consejo tiene que dar una solución y tiene que intentar aportar una legislación para solucionar ese problema que se le ha mostrado. Y bueno, hemos visto que históricamente tampoco ha aportado muchísima legislación. En este caso, la respuesta fue bastante sencilla. Se dijo que Europa ya tenía unos planes preparados para que en el 2035 el 50% de estos pesticidas y de estos herbicidas ya iban a ser eliminados y descatalogados, y que por eso, bueno, les parecía un buen primer paso en torno al tema ecologista y el tema de la protección de la apicultura, y que por tanto ellos lo veían correcto como se estaba haciendo en ese momento. Y la verdad es que fue una decepción tremenda, porque si nosotros ya sabemos que ese es vuestro plan y vosotros, aún así, cuando nosotros nos quejamos, nos decís que no, es que ese es nuestro plan, joder, la ciudadanía se enfada. Y ahí es cuando empecé un poco a mirar sobre este tema y a informarme. Y es que esto ya lleva un poco en pie desde Maastricht, desde el 96, en donde se vio que como realmente había muchas críticas a la democracia de la Unión Europea y a los procesos que se estaban dando, que en ese momento no eran muy democráticos, se buscó impulsar una idea que ya desde las democracias liberales era muy bien vista, que es la democracia directa. Las propuestas parlamentarias de los ciudadanos que se han podido hacer en muchísimos países y que siguen pudiendo hacerse a nivel estatal y a nivel regional aquí, las recogidas de firmas famosas. Y ellos pensaron que ese estilo de democracia directa podía ser muy beneficioso para poder legitimar a las instituciones de la Unión Europea. Y eso se hizo a través de, por un lado, unas propuestas que se pueden aplicar directamente al Parlamento y, por otro lado, y de manera más directa, a través de la Iniciativa Ciudadana Europea, que es una iniciativa más legislativa, porque realmente tienes que proponer una serie de normas específicas para darle solución a un problema que se puede solucionar a través de las estrategias que tiene la Unión Europea. Y entonces también ahí descubrí que hay muchísimos pasos que tienes que tomar, que la firma que eché yo era un mínimo, porque realmente de primeras tienes que tener 7 personas que sean organizadoras de 7 países de la Unión Europea, que luego acepten que se registre este tipo de propuesta, lo cual es muy difícil porque realmente la burocracia para que se acepte un registro es verdaderamente difícil. Por otro lado, tienes que conseguir el 1.000.000 de firmas, que no es 1.000.000 de firmas en algún país al que le afecte, sino 1.000.000 de firmas teniendo en cuenta que tiene que tener una proporcionalidad en un 4% de un 50% casi de los países de la Unión Europea, un 25%, pero ha cambiado un poco la ley en eso. Y que es realmente un proceso muy difícil y que luego, después de todo eso, se tiene que pasar por el filtro de que las instituciones te digan que es aceptable esa propuesta que tú has dado. ¿Y cuál es este filtro? Este filtro es un filtro en el que no se ejerce de ninguna manera específica una serie de normas por las cuales han de aceptar esa propuesta o no han de aceptar esta propuesta. ¿Qué significa esto? Que ha habido más de 100 propuestas desde el principio, desde que se puso realmente en marcha, que podemos decir que fue del 2011 al 2013, porque anteriormente no se había puesto en marcha. Vale, más de 100 propuestas, son muchas propuestas. De estas 100 propuestas se han aceptado 8. Y de estas 8 propuestas solo ha habido realmente una ley que se ha redactado a partir de esa propuesta en uno solo de los casos. Y no fue el de las abejas, os lo digo yo, ese no fue. ¿Y por qué me preocupa esto? Porque estamos cogiendo una herramienta que me parece súper interesante para ilusionar a los jóvenes, especialmente de lo que es Europa y de lo que es la democracia europea, y estamos utilizándola de una manera muy endeble, de una manera olvidadiza, en el que la gente no sabe para lo que sirve porque no se han visto los resultados, porque no ha habido resultados. Claro que en las noticias no va a salir que ha habido un gran cambio por una iniciativa ciudadana europea, porque es que no lo ha habido. Y si no se ve en las noticias y si no se sabe en la calle que no ha habido estos cambios, tampoco podemos animar a la gente para que meta mano, para que firme, para que estén realmente ilusionados con estas propuestas. Entonces,
Ante esto, ¿qué podemos hacer? Porque me parece una propuesta interesante, porque me parece una propuesta salvable. Primero de todo, hay que facilitar la burocracia. La Unión Europea no tendría que hacer las cosas más difíciles para estos grupos, porque primero de todo, hemos visto que tienen que ser grupos bastante grandes y muy bien económicamente, que estén con unas fundaciones sólidas, porque si no es imposible conseguir toda la publicidad que se necesita para que en un año, 12 meses, 1 millón de personas firmen. Por otro lado, también esta primera fase tendría que ser ayudada directamente por legisladores de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque realmente conseguir una serie de abogados que te puedan hacer unos estatutos tan específicos como los que pide la Iniciativa Ciudadana Europea es un trabajo muy difícil. Entonces, una colaboración más directa con la Unión Europea ayudaría a que las personas que no tienen unas bases de derecho súper específicas como las que pidan también puedan dar este paso adelante. Por otro lado, creo que también sería muy interesante en la fase del registro tener en cuenta que, aunque es verdad que la Unión Europea no tendría que meter mano en todas aquellas cuestiones para las que no tiene competencia, que si lo único que va a hacer, como lo ha hecho hasta ahora, es recomendar y dar recomendaciones a países, que entonces tal vez debería no ser tan estricto con esa necesidad de registrar temas que estén absoluta y meramente en el ámbito de la competencia de la Unión Europea, sino pensar en qué es que puede hacer la Unión Europea en este tema específico. Y tal vez si cambiásemos un poco el sistema y hiciésemos que la Unión Europea se metiese más en qué es lo que puede hacer la Unión Europea, más propuestas saldrían adelante. Y como último, la Comisión. ¿Qué podría hacer la Comisión? Bueno, la Comisión yo creo que necesita ser legislada de manera más concreta. ¿Cuándo pueden decir que sí a una propuesta? ¿Cuándo no? Y cuando dicen que sí, ¿a qué les ata ese decir que sí? Porque yo creo que ya no nos vale el hecho de decir que sí, que van a aceptar una propuesta con una legislación realmente específica y luego borrar esa legislación específica y utilizar un montón de vocabulario súper vago para decir que sí, que están de acuerdo con lo que están diciendo, que a la Unión Europea le importa muchísimo, que es verdad que ya se ha legislado sobre ese tema, que se verá y se discutirá y se hablará del tema en el futuro y que es verdad que hay que modernizar la normativa, que es lo que dicen en muchísimos casos. No, yo creo que en el momento en el que se acepte una propuesta tiene que haber alguna potestad legislativa real siempre. O sea, que tienen que estar atados al hecho de que hayan pasado, este grupo de personas haya pasado por tanta burocracia y haya pasado porque haya recibido 1 millón de firmas. En ese momento yo creo que realmente la Iniciativa Ciudadana Europea crecerá y que esto crezca es muy bueno para la democracia y aparte de eso es muy bueno para que los jóvenes nos sintamos identificados como ciudadanos europeos y nos sintamos parte de Europa. Porque yo sí que he firmado una Iniciativa Ciudadana Europea, pero ¿vosotros habéis firmado alguna? Y estamos hablando de gente que está muy metida en el mundo europeísta, a gente a la que le importa Europa. Y en la mayoría de sitios en donde he preguntado esto, después de mi rabieta con lo que pasó con las abejas, la gente no levanta la mano. Parece que la gente no sabe ni lo que es. Y esto no es por culpa de la publicidad que se le haya hecho, porque se le ha hecho, sino porque la gente no es tonta y sabe que si algo no va a ir para adelante y que si algo no funciona y que si no están viendo cambios utilizando un sistema, que su participación será inútil. Entonces yo creo que es un cambio que debemos hacer porque es un cambio efectivo y bastante simple dentro de esa gran red que ya han explicado mis amigos y esa gran problemática que es la necesidad de democratizar Europa. Muchas gracias. Bien, para mi turno quería retomar la cuestión de la complejidad que ha introducido mi compañero en su primera charla y quería conectarla con una cuestión. Si hablamos del cambio climático, que es una de las grandes crisis que tiene que enfrentar Europa en los próximos años, probablemente si hablamos de las grandes actuaciones nos vendrá a la cabeza los tratados de París, la cumbre de París del 2015. Si vamos un poco atrás, tal vez nos podríamos remontar a los mecanismos del mercado de carbono, que vienen del año 2000. Si fuéramos un poco más atrás, tal vez podríamos pensar en los protocolos de Kioto, que han sido muy ambiciosos y que ya nos remontaríamos a los años 90.
Si vamos más atrás, podríamos hablar de la cumbre de Río de Janeiro, que fue una de las primeras en las que los países se unieron y empezaron a discutir firmemente acerca del calentamiento global y de las emisiones. Y si vamos más atrás, podríamos llegar a los años 70, muy parejo con lo que es el Tratado de Roma, muy parejo con lo que es los inicios de la Comunidad Europea, y hablaríamos de la cumbre de Estocolmo, donde ya se hablaba del efecto del ser humano sobre el medio ambiente, sobre las emisiones y sobre la necesidad de actuar para luchar contra el cambio climático. ¿A qué quiero llegar con este punto? El cambio climático es un fenómeno tal que se remonta a mucho antes de que el más mayor de aquí hubiera nacido y que seguirá existiendo mucho después de que el más joven de aquí haya muerto. Estamos hablando de una cuestión de tal complejidad, de tal magnitud, de tales escalas temporales y espaciales que es muy difícil de manejar, que es muy difícil de que la gente tenga una sensación de agencia y una operabilidad para tratar estos problemas. En esta cuestión justo quería introducir un término que me pareció muy interesante de un autor que se llama Timothy Morton, que habla del concepto de del hiperobjeto. Un hiperobjeto es aquel que tiene tal magnitud de tiempo y de espacio que el ser humano simplemente no puede concebirlo como tal. No es un objeto que pueda ser medido, que pueda ser pesado, que pueda ser analizado de forma científica racional y sobre el cual se pueda responder. Un ejemplo de hiperobjeto podría ser, por ejemplo, el petróleo. Nuestra civilización desde los últimos 200 años está alimentado por el hecho de que durante millones de años, en el pasado, las plantas estuvieron descomponiéndose antes de que se estuvieran acumulando, antes de que los hongos descomponedores existiesen, y nosotros hemos estado explotándolos durante muchos años, y sin embargo sabemos que en las próximas décadas estos combustibles de la sociedad se van a ir acabando, al menos en lo que es rentable su extracción. Con lo cual tenemos un problema de una enorme magnitud que afecta a todos los aspectos de nuestra sociedad, pero que verdaderamente es inabarcable. No tenemos una concepción de cómo es la sociedad verdaderamente antes de que empezase, ni de cómo va a serlo después. Luego tendríamos otras cuestiones, como por ejemplo es la economía. Cuando llegó el COVID-19, nos encontramos con que todas estas redes comerciales hipercomplejas que se extendían por el mundo, de repente enormes cachos de ellos se desactivaron, con cuarentenas masivas por todo el mundo. Y de repente todo el comercio internacional, tal y como lo conocíamos, hubo que reestructurarlo. Nos encontramos con que la economía se ha llegado a tales niveles de complejidad que es muy difícil de entender, es muy difícil de manejar y es muy difícil de actuar y tener una capacidad de agencia sobre ello. Y el siguiente nivel son las crisis ecológicas. La Europa, como todos los continentes en verdad, tiene que enfrentarse a una serie de situaciones, lo que ya nos introdujeron en la segunda ponencia como la permacrisis, que llega desde el manejo del agua hasta la erosión de los suelos, hasta el desequilibrio de los nutrientes como el fósforo, el nitrógeno, hasta pues, la cuestión, por supuesto, del cambio climático. Frente a todo esto, en nuestra sociedad, como individuos, tenemos muy difícil poder llegar a pensar sobre ellos, a legislar sobre ellos, a tener una capacidad para actuar y para sentirnos elementos útiles que realmente pueden llevar al cambio sobre la sociedad. Y este es precisamente el contexto en el cual nosotros pasamos de ser el eje de la historia, esta fuerza centrífuga sobre la cual se mueve todo, y somos simplemente una parte muy pequeña de un elemento mayor, que es toda la ecología mundial. Y desde esa perspectiva no tenemos la capacidad de coger y decidir cómo va a cambiar el cambio climático, porque se extiende mucho más allá de nosotros. Y sin embargo, sí que lo afectamos, sí que estamos involucrados en él. Es algo hiperviscoso en el que todos tenemos un impacto y que todos realmente determinamos el futuro. Sin embargo, se aleja mucho de la dimensión de nuestras políticas. En este punto quería hacer referencia a otra autora que también me encanta, que se llama Marta Peirano, en un libro suyo que se llama Contra el sistema, el enemigo conoce el sistema. Pone un ejemplo muy interesante, que es el de los teléfonos. Una tecnología tan ubicua y que, sin embargo, si yo, por ejemplo, quisiera coger mi teléfono y enviarle un mensaje a mi compañero, pensaríamos que es tan sencillo como que el teléfono coge mi texto y se lo envía al suyo. Sin embargo, no tiene nada que ver. Mi teléfono se lo mandaría a una antena, esa antena a otra antena, esa antena a un servidor, y en tanto que llega a mi compañero probablemente haya dado 2 o 3 vueltas al mundo. O sea, estamos hablando de un nivel de complejidad y mientras tanto, por supuesto, un montón de compañías privadas habrán coleccionado unos datos para luego sacar beneficio a partir de ello. Compañías que no tienen ningún interés en lo que es los intereses locales y su capacidad para
gestionar las crisis o para organizarse, sino pues, sus intereses privados también legítimos. Entonces, ¿qué nos encontramos? Que si verdaderamente queremos que la gente sea capaz de tener agencia, que realmente se sienta representada, que realmente vea que la democracia funciona, necesitamos verdaderamente extender la democracia y que se conciba en toda su dimensión local, sobre todo. Lo que necesitamos son instrumentos, protocolos, organización a nivel local, a través de lo cual la gente pueda realmente entender cuáles son las necesidades a su escala, a la escala sobre la cual puede tener un efecto real, organizarse y generar cambios. Esto es democracia, esto es tan democracia como pueda ser votar, esto es lo que puedan ser las asociaciones, los sindicatos de toda la vida. Esto es perfectamente cuando hasta en Nagusia las asociaciones se juntan y montan una infraestructura increíble en unos pocos días. Esto es las procesiones de Semana Santa donde un pueblo entero se organiza para un evento que dura una semana. Y estas son las mejores demostraciones de cómo una organización entera puede organizarse, puede buscar cuáles son los intereses que tiene y cómo pues, gestionar sus problemáticas. Y verdaderamente sentir la agencia que tienen para determinar lo que a ellos les afecta y generar un cambio real. Por tanto, lo que quiero reivindicar precisamente es esta dimensión de la democracia, que precisamente es muy importante en el contexto europeo, dado que en un mundo en el que los estados tienen tan poca capacidad de gestión, donde Europa es verdaderamente la única que puede influir en sistemas complejos de tal magnitud, el reivindicar, precisamente en el caso de Euskadi, la cuestión de las regiones, la cuestión de cómo las regiones y a través de ellas, por ejemplo, las diputaciones, pueden permitir a los individuos que tengan una voz, que puedan ver cuáles son los problemas que tienen y que puedan ellos mismos organizarse para solucionarlos. Esa es la mejor forma de acabar con la anemia que existe hacia la política y que precisamente lo que hace es alimentar a las organizaciones de extrema derecha que venden esta imagen de un mundo hipercomplejo sobre el cual somos incapaces de actuar y esa desafección que les acompaña. Con lo cual lo que quería pues un poco concluir es esta idea de que ante un mundo tan complejo hace falta reforzar todos estos elementos, todos estos espacios en los cuales la democracia puede organizarse y vertebrarse más allá de simplemente el voto, sino para que las comunidades puedan decidir y gestionar, sobre todo en este contexto de la permacrisis que vivimos. Muchas gracias. Estaremos de acuerdo en que un año más, hasta el tercer año seguido, me han defraudado, ¿no? Yo estaba un poco nerviosos y nerviosas, tal, pero son unos cracks, ¿no? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Bueno, pues ahora que ya estáis más tranquilos, de que hemos hecho el ridículo, han sido súper interesantes, ahora bueno, haremos una ronda abierta para entre todos. Bueno, si queréis tener entre vosotros, queréis matizar alguna cosa o conectar alguna cosa, y si no, paso al público general, ¿no? Pues bueno, a vuestra disposición. Comentarios, sugerencias, opiniones. Algo de salseo, es decir, se puede discrepar también, ¿eh? O sea, no es obligatorio estar de acuerdo. Sí. Pues cuando he oído a mi compañero hablar sobre todo el tema climático y sobre cómo podemos realmente, aparte de votando, afectar a este sistema tan complejo de manera más directa y organizándonos en los pequeños grupos, no he podido dejar de pensar en que la mayoría de propuestas que van dirigidas a la iniciativa ciudadana europea son propuestas que tienen muchísimo que ver con la ecología y con el ámbito ecológico, tanto lo que ha hablado de Save the Bees como propuestas también en contra de las macrogranjas, como propuestas para la limpieza del agua y para que todos tengamos agua de calidad. Y me parece que también ata mucho a esta idea de que si vemos que hay unas grandes estructuras para las que parece que ni siquiera existimos y para las que parece que no podemos ni siquiera votar, porque hay un punto en el que ya todo se convierte en una amalgama en la que no sabes ni siquiera tu voto a qué va a afectar en esos niveles, que algo muchísimo más directo y algo muchísimo más de organización directa, de
de tomar parte de manera directa, puede ser lo más efectivo. No solo por el hecho de que muchísimas iniciativas ciudadanas europeas hayan sido dirigidas al ámbito ecológico, sino también porque yo me di cuenta de que existía la iniciativa ciudadana europea dentro de que estaba metida en un pequeño grupo de ecologistas de mi pueblo. O sea, realmente, puede ser la manera de luchar contra este sistema gigantesco que a veces nubla las cosas para que ni siquiera sintamos que podemos valer para algo. Toma la palabra Carmelo. En relación con lo que vas a comentar, me ha parecido muy interesante que conecta con lo que habéis dicho varios de vosotros, esa idea de la complejidad que creo que es central, y la idea de que la democracia no puede limitarse no solamente a lo formal, pero ni siquiera a lo institucional, ni siquiera a las instituciones, sino que los ciudadanos tienen que tener participación de alguna forma. Es decir, hay formas en que la sociedad ya está organizada, incluso debería fomentarse que eso lo haga más veces, cómo conectar esas redes que ya existen con los procesos formales de decisión. Esa idea me parece que es muy buena. Carmelo, por favor. Sí, gracias, Igor. Pues muchas gracias a los cuatro por vuestra aportación. Yo creo que ha sido muy interesante y efectivamente tiene razón el codirector del curso, porque año a año nos sorprendéis y nos dais un montón de ideas también a los que estamos aquí pues, pensando también y trabajando por Europa desde Eurobasque o desde nuestras responsabilidades, caso políticas, pero bueno, en cualquier caso, como con el europeísmo, con el hecho de hacer una Europa más potente y más unida y más como socialmente, políticamente, económicamente, pues nos habló también esta mañana. Pero bueno, todas esas ideas y desde la crítica yo creo que son benditas, son buenísimas porque efectivamente nos dan que pensar. Bueno, Alfredo, que ha hablado de una especie de caos, ¿no? Se ha referido muchas veces al caos. Yo tengo un amigo que era el cónsul, ahora ya no se ha jubilado, es el cónsul del Reino Unido en Bilbao, y era un escocés simpaticísimo y ya le conocéis todos, algunos de aquí ya le conocéis, y que decía, ¿qué tal estás, Derek Doyle? Derek dice, un caos perfectamente controlado, ¿no? O sea, y era un hombre entrañable. Y me ha gustado mucho cuando Alfredo ha hecho una afirmación con nuestras instituciones. Fueron concebidas en unas épocas en que todo era más sencillo, pero menos democrático, por decirlo así. Indiscutiblemente. La democracia es un poco un caos, ¿no? Ahora sí. No, respondo, espero. Un par de preguntitas más, sí. Bueno, pero ya las hago todas juntas, ¿no? Y ese concepto está muy bien, pues bendito caos, ¿no? O sea, vamos a ver, un caos bien controlado, como decía Derek, ¿no? O sea, vamos a... y efectivamente pues nos tiene que hacer reflexionar y me ha gustado muchísimo eso que nos has dicho, ¿no? Después, ha hablado de su tesis era también muy interesante, efectivamente hay muchas amenazas y muchos riesgos a nuestra democracia, ¿no? Pero solo ha hablado de la extrema derecha. ¿Y la extrema izquierda? No, sí, todos los extremos. Un momento. Sí. Porque la extrema izquierda se hacen planteamientos de poner en entredicho la vulneración de recursos humanos en Venezuela o en Nicaragua o en Cuba. Uy, se calla. O vota en contra. ¿Eso no es una amenaza para la Unión Europea? Ese planteamiento de raíz en relación con cómo afrontar nuestros valores democráticos, ¿no? No son un riesgo también, ¿no? Por eso me gustaría una reflexión también, si puede ser, en relación con la extrema izquierda. Y después ha habido muchas aportaciones, pero yo sí que os quisiera decirlo pues, a Joana y a Alejandro, ¿no? Que la participación ciudadana es muy importante y las instituciones, todas, la Unión Europea o los gobiernos, por lo menos el gobierno de España, históricamente, no de sino todos, o el Parlamento Vasco y las instituciones vascas,
han hablado mucho y han reflexionado y han legislado sobre participación ciudadana y han creado instrumentos, ¿no?, de participación y están ahí, efectivamente, se pueden utilizar. Pero sí me gustaría a los dos haceros una pregunta sobre la participación de los jóvenes en los partidos políticos, porque los partidos políticos son, son una esencia de la participación ciudadana y es la participación ciudadana casi más perfecta. La otra tiene la legitimidad, esa democracia directa de la que se habla, de la que se teoriza, hay muchas teorías sobre eso, pero los partidos políticos son una esencia absolutamente posible, factible, es decir, de acceso, de tratar de influir. Te puede gustar, yo soy del partido político, no me gusta todo del partido político, pero trato de influir dentro del partido político también. O sea que, ¿cómo veis los partidos políticos como elementos precisamente pues para que no se maten las abejas y los insectos, entre otras cosas, ¿no? Es decir, que también nos preocupará, porque los miembros de los partidos políticos somos también ciudadanos. Muchas gracias. Nos ha puesto deberes, ¿eh? Sí. Vamos en orden. En lo que ha comentado tiene usted toda razón, precisamente porque no me ha dado tiempo a tocar toda la batería de temas que traía, y tiene toda razón que se me ha quedado precisamente de comentar en el tintero de que es cierto que la democracia nació pues con una serie de ideales y con una serie de mecanismos, de conceptualizaciones que a medida que ha pasado el tiempo se han ido quedando obsoletas, pero eso no quita que siga siendo el mejor mecanismo que tenemos a día de hoy, precisamente para dar respuesta y para responder, para adaptarse precisamente a unos sistemas de tan altísima complejidad que están continuamente cambiando, que están continuamente en tránsito, en flujo, que en cualquier momento pueden surgir nuevas problemáticas y que solamente por vía de una cuestión, del ejercicio democrático se puede dar respuesta a ello. Eso es indiscutible. Pero, y era aquí lo que quería hablar, que por fin tengo tiempo de hablar de mi libro. Desde mi punto de vista, sí es cierto que la capacidad de gestión y de adaptación precisamente a todos estos problemas, como usted ha dicho antes, desde el punto de vista puramente de los partidos y de las instituciones tal y como se han organizado hasta la fecha, nos encontramos que en un clima y en un contexto como el actual, en el que se ha desencadenado una sociedad de una complejidad ya absolutamente inabarcable, ya no tenemos hombres del Renacimiento que son capaces de conocer todo lo que se está cociendo en todos y cada uno de los campos y hacer aportaciones útiles, sino que de hecho nos encontramos con gente que cada vez es más y más experta en lo suyo, pero le cuesta más estar mínimamente al día del avance y del estado de los campos que están a su alrededor, pues sí que parece necesario por lo menos de la adaptación o la inclusión de una serie de mecanismos, de herramientas, de tecnologías que faciliten esa labor de gestión democrática, pero también la transmisión de las problemáticas de los ciudadanos a sus instituciones, a sus intermediadores, facilitando también la actuación por parte de las organizaciones y las instituciones europeas para que sean infinitamente más efectivas y para que muchos de los problemas a los que se está enfrentando a día de hoy tengan capacidad de hacerlo. Una última cuestión, es decir, que a mí siempre me gusta mucho comentar lo que pudo ser y no fue del caso del Chile de Allende, independientemente de que fuesen marxistas. En su momento, lo que se intentó hacer ahí, es decir, que es el único caso en el que se ha intentado hacer un cambio de ese estilo, fue intentar crear un sistema de corte cibernético, que es decir, que pues, teniendo en cuenta todas esas teorías de las que he estado hablando, tener en cuenta la adaptación, la retroalimentación, el continuo interacción de los sistemas y estructurarlo desde el principio para aprovechar la tecnología que estaba desarrollando desde los 70 y de hecho, vamos a ser clarísimos, con una tecnología que a día de hoy nos parecería absolutamente de la prehistoria. Y sí que es cierto que bueno, siempre quedará como esto que pudo ser y no fue, pero desde ese momento no se ha vuelto a intentar ningún tipo de cambio de un calado tan estructural y, más importante aún, en el que estas cuestiones que he estado comentando de la capacidad de adaptación, de continua evolución, esté ya imbuida del funcionamiento del sistema mismo. No sé si por lo menos respondió parte de su pregunta y creo que el resto quiere hablar, seguro. Te hago la conexión, Carmelo, con otra pregunta que les has pinchado ahí un poco, de derecha e izquierda y todo esto. Es decir, esa fascinación también por parte de la izquierda con un reduccionismo, que en el fondo es el estructuralismo. Es decir, todas las personas, sobre todo cuando hemos sido todos jóvenes, lo que quieren son respuestas.
porque no hacemos que ver problemas, quieres respuestas, certezas, y bueno, entonces hay que hacer algo, ¿no? Salvemos las ballenas, pero ¿cómo salvamos las ballenas? Entonces tú quieres que alguien te diga cómo salvar las ballenas. El problema es que hay veces, no sabes si el problema son las ballenas, el cambio climático, no sé qué, y suponiendo que sepas el problema, tampoco sabes o seas seguro de la solución, tienes que ir probando, ¿no? Entonces el estructuralismo es una forma de reducir la complejidad y proveer respuestas que, aunque sean complejas, son mucho menos complejas que los problemas. Y ahí os lo dejo para que respondáis lo de la extrema izquierda. A ver, yo lo de la extrema izquierda, sinceramente, es una propuesta interesantísima que podría haber nombrado, pero más que nada es más porque la extrema derecha es algo que yo veo casi todos los días. Yo entro en Twitter y lo máximo que veo es Abascal y o sea, puedo escuchar muchas cosas sobre la extrema izquierda, pero no la veo tan abundante dentro del seno de la Unión Europea como lo que es la extrema derecha. No la veo tanto y no la veo como en realmente detrimento de los valores democráticos de la Unión Europea. O sea, no la veo tanto como una amenaza real como la veo, por ejemplo, la ultraderecha. Porque me parece que la ultraderecha, o sea, porque ahora mismo los países que tienen una extrema izquierda, digamos, no llegan como tal al límite de tocar lo que viene siendo la Unión Europea. Igual tocan algún palo que otro en algún tipo de propuesta y demás, pero no veo a partidos políticos como tal cogiendo espacios y asumiendo como tal organismos como si fuese Venezuela. Los veo más cogiéndolo como si fuese o fascismo o volviendo a los tiempos de Franco, que es a lo que se está intentando evitar. Entonces, lo que comentaba antes la profesora Rosario, realmente es muy interesante porque es verdad que el populismo existe en todas las vertientes de la política, tanto izquierda como derecha, eso es innegable. La cuestión es que a mí me preocupa porque las veo más cerca. Y entonces, Venezuela, es triste decirlo, pero no es algo que yo vea en la Unión Europea en cada sesión que haya. Entonces, como tal, efectivamente tienes toda la razón, los dos extremos desafían los valores democráticos de la Unión Europea, pero como tal no he decidido tocarlos porque no los veo tan cercanos a la Unión Europea. Nos queda un reto para todos, antes de abrir la palabra otra vez, que es la participación de los jóvenes en los partidos políticos. Le voy a dar un poco la vuelta, voy a hacerlo así, sin entrar en partidos concretos, es decir, ¿os veríais militando o cercanos o participando de alguna manera, aunque no sea afiliándose, pero de alguna manera en algún partido político o no? ¿Y por qué? Yo ya hablo mucho. Yo diría que ahora mismo los partidos políticos tienen bastante mala fama, o sea, parecen algo bastante distanciado del ciudadano y que tienen poca capacidad de acción, no son algo especialmente atractivo para los jóvenes, aunque también decir que la falta de asociación a los partidos no es algo exclusivo para nada de los jóvenes. En general, por lo que he leído, el asociacionismo a los partidos políticos, sindicatos, todo, ha caído por todas las partes de la sociedad. O sea, que es algo bastante general. En el caso de los jóvenes, que directamente no han estado antes en ninguno, así que pues no aparece nada. Y, hombre, yo quiero reivindicar que existen otras formas de hacer política que pueden también transmitir la opinión y la necesidad y la voluntad de la población, aparte de los partidos, pero sí que, por supuesto, es una pena porque es un instrumento especialmente importante y se ha perdido bastante. Y el problema es que una vez que, digamos, que hay un corte generacional, que eso se corta y que no hay una renovación, es muy difícil volver a lo que pudiera haber antes. Y también, si puedo mencionar el tema también de la extrema izquierda, yo diría que, con el tema que decías, la extrema izquierda la extrema derecha es un peligro muy importante para la democracia hoy en día. La extrema izquierda lo era en el pasado, hubo un problema, una época en la que claramente era un dilema muy importante. Me parece que la diferencia es que hoy en día es mucho más pequeña. No es que no sea un desafío, sino que es un desafío que se quedó más en el pasado y que hoy en día no tiene, en comparación con la extrema derecha, no llega a la dimensión que ha alcanzado hoy en día. No significa que no fuese un problema, sino que pues, no tiene la capacidad, la agencia, la capacidad de cambio y la violencia y militarismo que pudiera tener en el pasado. Sí, bueno, sobre esto de los partidos, yo también
quería hablar un poco de cómo muchas veces las personas jóvenes no se sienten identificadas con un partido ni para votarlos. La cantidad de jóvenes que no votan ha crecido. Es mucho menos probable que se sientan suficientemente identificados con un partido como para afiliarse. Yo conozco muy poca gente que está afiliada realmente a un partido, porque conozco muy poca gente que sabe siempre a quién va a votar y que tiene muy claro que todas sus ideas se ven representadas en un partido. Y sé que no todas tus ideas se tienen que ver representadas en el partido en el que militas, pero yo veo cada vez más cómo los jóvenes sienten que los partidos se les quedan muy ajenos comparando con las ideas que ellos tienen y que no pueden llegar a utilizar ese puzzle para encajar su pieza. Y que es verdad que es triste que hoy en día cada vez haya menos jóvenes en el partido, porque eso también significa que a futuro tenemos un gran problema con quién va a ser las personas que sean nuestros políticos y nuestros gobernantes. Se ve muy claro eso en Estados Unidos, en cómo 2 personas de más de 75 años son las 2 personas más claras para postularse como presidente, sino en que también ese relevo generacional que se dio en los 70 y en los 80, en donde los partidos políticos estaban casi construyendo, se estaban renovando constantemente y había un burbujeo, una hecatombe muy potente de lo que se estaban convirtiendo en los partidos, hoy en día no lo veo. Y entonces, en ese caso, me parece más normal que los jóvenes no se quieran meter en algo que ven ajeno, de mayores, que está quieto, que tampoco quiere cambiar sus ideas por lo que ellos están diciendo, casi que ni les importa lo que están diciendo los jóvenes, que tal vez no sea la realidad, pero es la manera en la que yo veo a muchísimos jóvenes entender la política. Y es verdad que, bueno, sí que es detrimental para la democracia, porque cualquier tipo de participación, especialmente las más directas, son algo que nos beneficia a todos. Sobre esto puede ser, puede ser que eso también tenga que ver con la complejidad, es decir, que en una sociedad que o parecía más simple, era más fácil que un partido diese básicamente casi todas las respuestas que tú tenías a los problemas que te identificas, porque más o menos una persona que votase, da igual la derecha que la izquierda o un partido liberal, que más o menos casi todos los problemas encajaban lo que decía tu partido con lo que tú podías identificarte, y que ahora se ve más complejo, es más difícil que una sola organización, la que sea, te identifique o te sienta representado en muchos ámbitos. ¿Puede ser eso? Y que los jóvenes elijan causas concretas. ¿Puede ser o no? Rápido apunte. Por un lado sí, pero claro, es verdad que yo me llevo atrás a los 70, porque es verdad que, bueno, aquí en el Estado español no hemos podido tener mucha democracia antes de ello, unos periodos largos de democracia. Y en ese momento también había partido trotskista A, partido trotskista B, partido stalinista, partido maoísta que no le gustan los trotskistas, partido maoísta que sí que le gustan los trotskistas, pero eran partidos políticos. Hoy en día sí que vemos muchas organizaciones políticas, con índole política, en las que está GKS, que es la coordinadora socialista, y IA, que son los Ikasle Abertzaleak, que es parecido a la coordinadora socialista, pero no del todo, que luego está Jarki, y todos estos son grupos políticos, pero ya parece que se ha perdido también un poco esa fe en la democracia institucional y en esta manera de votar para hacerte oír. Y entonces todas esas cosas que antes eran pequeños partidos, que sí que tenían el voto de los jóvenes y que muchos jóvenes se afiliaban a ese partido, hoy en día son jóvenes militando en asociaciones políticas que realmente no se presentan a las elecciones, porque parece que también hay una desconexión en cuanto a qué sentimos los jóvenes, que es participar, y a la manera en la que vemos el votar, yo creo. También creo que las crisis que ha habido durante los últimos años y demás, lo que ha creado más bien es una desconfianza, no solo en el partido político, sino en los políticos que los representan, porque luego les escuchas hablar en los congresos y les ves en los mítines y demás, y luego cuando realmente les votan y presiden y realmente pueden hacer políticas que se puedan hacer un cambio real, luego ves que realmente todo lo que estaban diciendo no se cumple o se cumple a medias, y realmente dices, bueno, pero es que esta persona a mí me convencía al principio. Y entonces se vuelve todo un poco, es como ponerte camisetas de fútbol. Tú empiezas con una camiseta del Atlético y todo el mundo se va a pensar que te vas a salvar todos los jugadores del Atlético y vas a empezar a ir a todos los partidos y demás. Y luego llega un momento en el que cambian los jugadores y ya no te convence y te cambias. Y entonces así todo el rato hasta que encuentras uno que te encaje, pero realmente no te está encajando ninguno, porque todo va a lo mismo, a ver a gente jugar fútbol. Y es lo mismo con la democracia, que al final lo que tienes que hacer es
llegar a iniciativas que te convenzan a ti, que te ayuden a ti como ciudadano como tal. Porque por eso la mayoría de jóvenes, o sea, no nos queda otra que salir a votar, pero muchas veces le preguntas a un joven a qué vas a votar y sabe izquierda o derecha, pero hay como tan una escala de grises y tocan a veces unos temas en los que te convencen y otros que no, y hay algunos que tienen algún pasado que te convence y otros que dices, buah, es que igual en esta legislatura no me va a gustar. Igual este que preside o esta ministra de Trabajo, pues no me va a gustar mucho. Y entonces decides cambiar y así completamente. Entonces no hay como un sentido identitario realmente con un partido político. Y si ya luego el partido político le ponen como relacionar el PSOE con Pedro Sánchez, el PP con Ayuso, pues entonces empiezas a relacionar lo que viene siendo un partido que es una ideología con una persona que igual te cae fatal, pero lo que viene siendo lo que predica y demás te convence, pero como te cae mal, pues así, vamos. No, yo lo que habías comentado antes, ya por fin terminamos. Claro, la cuestión de estas causas que habías comentado, el problema de la desafección política en los jóvenes, yo sí que hasta cierto punto me da la impresión de que la parte de la socialización política que se ha dado en los últimos años por parte de la juventud, la mayor parte de ellos lo han hecho, o mejor dicho, ya no se hace como se hacía antaño, en la que podías coincidir con determinadas amistades y pues tenías unos entornos más diversos, siempre dentro de la homogeneidad de la gente que es como tú y de gustos similares, mientras que ahora, al tener acceso a la comunicación y las vastísimas redes y comunidades que tenemos en Internet, cada persona puede encontrar un grupo a su medida, un grupo que da prácticamente cabida a todas y cada una de sus preocupaciones, que luego cuando buscas un partido que dé respuesta a todas aquellas cuestiones de las que tú te preocupas, pues realmente nunca encuentras ninguno, a no ser que sea pues uno absolutamente marginal que no va a salir, con el extra de que además siempre esto suele ir ligado a una cuestión de pureza ideológica, de quién es, es decir, que si no tiene todo en el voto, todo en la papeleta, todo lo que yo quiero, me va a ser mucho más difícil votarlo, cuando yo, desde mi punto de vista, siempre he pensado que si todo lo que hace tu partido te gusta, tienes un problema. Tienes un problema porque literalmente ya está, es decir, que ya eres un fan, ya eres un hincha, ya eres un creyente, ya no eres un votante que supone que debe de estar valorando racionalmente si lo que le proponen le convence. No, estás jugando un partido de fútbol. Es una de las cosas en las que ha acabado derivando la política. Y por último, sí que también ligado a esto, da la impresión de que los partidos están muy ligados, o hay o parte del diagnóstico del problema apunta a ellos como fuente del inmovilismo político o de la situación de impasse, de falta de respuestas o de dificultad para responder y dar cabida a los problemas del siglo XXI, o por ejemplo, lo que ha pasado, lo que pudo pasar en su momento con el 15M y cómo el sueño de Podemos al final, en su traducción institucional, fue desencantando a cada vez más y más personas hasta que al final deshacerlo por completo, aunque ha habido muchas más causas aparte de eso, y cómo eso dificulta cada vez más el hecho de que la gente se interese por la política como algo genuinamente con una capacidad de cambio y no como el juego de poder al que mucha gente lo reduce para reducirlo a nada, a puro maquiavelismo. Si puedo, una última contribución para terminar. Yo creo que además es que todo se puede hilar con el tema de la complejidad, porque realmente tenemos unas expectativas a veces irreales con los políticos. No puedes esperar que en un mundo tan complejo un político tenga opinión sobre todos los temas y no puedes esperar que además su opinión vaya a ser constante cuando el mundo está cambiando de forma continua. Si de repente, sin echar una lanza a favor de nadie, pero si de repente llegas al gobierno y te toca una pandemia y luego una guerra y luego una crisis energética, es muy difícil que las opiniones puedan mantenerse constantes y en ese sentido pues, las expectativas de los ciudadanos pues, son poco realistas. Lo puedes volver al tema europeo si quieres. O sea, no... Un tema que me parece chulo e interesante conectado con la complejidad, pero también con esa perspectiva tanto de las iniciativas populares y con el déficit democrático,
es la idea, es la idea de que esa complejidad, yo creo que muchas veces en el lenguaje político y en concreto en la jerga política de la Unión Europea se le suele llamar la gobernanza multinivel. Y la gobernanza multinivel es un concepto que yo creo que está en el núcleo, que está desde el principio del proyecto europeo. Leí unos estudios muy interesantes sobre el Tratado de Maastricht y sobre en concreto las dinámicas que hubo entre corporaciones concretas y los policymakers, los políticos que estuvieron negociando esos tratados de Maastricht, en los que, bueno, siempre ha estado esos intereses, ¿no? Y hoy en día la gobernanza multinivel habla de muchos intereses, habla de intereses regionales, habla de intereses de democracia deliberativa, habla de intereses corporativistas y de corporaciones, pero también de intereses de ONGs y de otro tipo de grupos de interés, ¿no? Y yo creo que la gobernanza multinivel, la complejidad al final, es al mismo tiempo legítima democráticamente, porque significa que las decisiones que se están tomando involucran a más de los actores y van a satisfacer a más, supuestamente, pero al mismo tiempo desacredita democráticamente, porque significa que nuestra voluntad como votantes y como pueblo activo, bueno, está diluida porque también tiene que estar en consonancia con la voluntad del grupo industrial de Nestlé o lo que fuera, ¿no? Entonces, hay esa especie de tensión en la que la Unión Europea está siempre, en la que la Unión Europea navega, pues como sabemos, como si fuera un barrizal, porque cuando te pones a estudiar cómo funciona una iniciativa concreta, cómo funciona un proceso legislativo concreto, es un desastre, porque consigue involucrar a todos esos intereses creando una marabunta burocrática, ¿no? Y entonces yo ahí quiero proponer o mencionar un poco, dar un punto positivo, y es que la Unión Europea muchas veces es muy reactiva. Realmente está a la cola. Si los ciudadanos hacemos cosas, si los ciudadanos empezamos iniciativas fuertes, si los ciudadanos somos los pioneros, la Unión Europea va a crear todos los instrumentos burocráticos que haga falta para apoyarlos si son positivos, si realmente están construyendo en positivo. Y eso es lo que yo quería decir. ¿Comentarios, reacciones? No, no es obligatorio, ¿eh? Hombre, me parece que das en el clavo en el hecho de que un continente de 400 millones de personas, al final la cuestión de los consensos es clave. No hay ninguna otra forma en la que Europa podría funcionar si no. Un comentario sobre esto me parece muy interesante y volvemos con cosas que intento conectar cosas no conectar. Cuando hablabais también de que hubo un tiempo en que esas instituciones eran todo más sencillo y tal, claro, y era un momento en que la idea de libertad y de soberanía y de autogobierno de la gente implicaba que cuando no daban la razón podía invadir el país de al lado. Ya. También, claro, es un poco también lo que decía Carlos antes, de otra manera, ¿no? Es decir, claro, eran instituciones más sencillas y menos democráticas. Y democracia también hemos aprendido, y el ecologismo ha ayudado muchísimo, y las teorías de la complejidad, y pedagogía y todo eso, es decir, la química, o sea, una cosa muy compleja, donde sabemos que lo que hagamos, aunque no nos lo pareciese, en el siglo XIX, afecta a terceros. De manera que, claro, cuando tú das cuenta que afectas a terceros, tienes que tener en cuenta a esos terceros, como una pareja, ¿no? Yo tengo mi derecho individual a casarme y a divorciarme, ya. Genial, pero si tienes hijos, tienes que tener en cuenta que afectas a los hijos. Y un juez dirá, bueno, muy bien, pero con una pensión, muy bien, pero es decir, se va a limitar tu libertad, pero no se limita tu libertad, se tienen en cuenta más libertades, ¿no? Entonces esa idea, pues se aporta. Sí. Sí. Vale, ahora creo que se me escucha mejor. Bueno, primero de todo, gracias de verdad por vuestras ponencias, han estado todas realmente interesantes, han sido bastante diversas y en el fondo tienen bastante que ver todas con el tema que estamos tratando hoy, que es cómo fortalecer la democracia dentro de la Unión Europea. Pero sí que me gustaría recalcar que yo creo que es algo que en todas las ponencias de hoy en ningún momento se ha señalado. Sí que estábamos todo el rato diciendo que estábamos conectando democracia y ciudadanía, ¿no? Pero posiblemente la ciudadanía en la Unión Europea es lo último que se ha pensado. Posiblemente la ciudadanía en la Unión Europea se incluyó en el Tratado de Lisboa en 2009. Vale. Entonces, sí que me gustaría, primero de todo, porque sí que existían trazos previos a ello, pero es en el artículo 9 del TUE, creo que es la ciudadanía europea. Pero sí que me gustaría recalcar que creo que toda esta dimensión democrática de la Unión Europea es algo que nosotros, como futuro, sí que vamos a tener que repensar de alguna forma, porque, bueno, vamos a ver todo este proceso histórico en adelante en nuestras vidas, ¿no? Ha sido algo que se ha incluido muy recientemente y que vemos de diversas formas déficits democráticos. Más bien la pregunta que le quería lanzar a la sala es algo así como, y la tenía en mente desde la primera ponencia,
del día de hoy, ¿creéis que nos da tiempo? Es decir, ¿creéis que llegamos a tiempo para frenar lo que hemos mencionado? En el sentido de, yendo de un lado a otro, auge a la extrema derecha, ¿no? Iniciativas ciudadanas, cambio climático y la complejidad. Yo quisiera, no sé, tener esperanza en que sí que vamos a lucharlo y sí que nos va a dar tiempo. Pero la cosa está apretada, por decirlo de alguna forma. No sé, ¿qué opináis? ¿Qué creéis? ¿Creéis que llegamos a tiempo? ¿Creéis que, no sé, vamos a retroceder a la época medieval? ¿O creéis más bien que vamos a ver un nuevo humanismo europeo, una nueva democracia que incluya al ciudadano? No sé, ¿qué opináis? Yo creo que vamos a ver otro tipo de democracia, porque ya la que llevamos ya no sirve y no está adaptada al sistema que tenemos ahora mismo. La Unión Europea ahora mismo lo está haciendo lo mejor que puede con los medios que tiene. O sea, al igual que, por ejemplo, lo ha hecho Pedro Sánchez con todo lo que le ha tocado, que parece que ha nacido con la mala suerte del mundo, pero lo ha intentado hacer lo máximo posible y la Unión Europea pues está haciendo lo máximo posible. ¿Que la Unión Europea realmente podía haber evitado la guerra entre Rusia y Ucrania? Pues no. Porque no tiene ni los medios, ni siquiera, al principio ni siquiera estaba clara su intención. O sea que, en principio yo diría que se podría intentar, pero creo que vamos a tener que lucharlo con mucha dedicación y durante mucho tiempo, porque esto, o sea, la que se viene, yo creo que se viene gorda y, o sea, hay que ponerle mucho empeño, en mi opinión. También, uniendo a lo que tú has dicho, yo creo que un peligro del auge de la extrema derecha en Europa es que yo cada vez los veo menos antieuropeístas. Yo cada vez los veo más interconectados. Veo como Meloni viene a hablar con Abascal y a dar un mitin semifascista. Veo como Orbán está enviándose tweets con Abascal. Entonces me da miedo que al final se coman Europa. Que hoy en día Europa somos las mayorías y en tanto a que Europa es demócrata, la mayoría de países y la mayoría de ciudadanos eligen a qué destino se va a dirigir Europa. Y que si la mayoría de europeos en un punto deciden que Europa tiene que ser la Europa de la extrema derecha, hombre, aunque Europa haya sido basada en aquellos lemas de derechos humanos, tendrá que seguir la democracia y eso es lo que me da más miedo, el hecho de que casi los europeos se reafirmen en esa Europa blanca cristiana de familias tradicional. Eso me da casi más miedo, que es, ¿se puede salir? Espero. ¿Lo peor es que sigamos en esta situación? No, para mí lo peor es que se coman Europa, que Europa se transforme en una especie de antítesis a todo aquello que odia la extrema derecha. Todo lo del sur, todo lo del este, todo lo del norte, todo. Y eso me da más miedo. En mi tema específico, yo sí que creo que justo he elegido este tema porque me parece un paso bastante sencillo a dar. Si legislamos de manera correcta para que este tipo de democracia directa se pueda llevar a cabo de manera más sencilla, yo creo que sí que es posible sacar más propuestas adelante. Justo es que por eso lo he elegido y espero que se pueda. Le paso la antorcha a mi amigo que tiene el marrón del cambio climático. ¿Eso se puede? A ver, yo diría, yendo a lo general, que mi perspectiva es un tanto cínica pero optimista. Porque veo que se están haciendo tantas cosas mal, pero se podrían hacer tantas cosas bien, que es como a poco que hagamos yo creo que se pueden ver muchos resultados. O sea que yo tengo esa perspectiva optimista. O sea, eres optimista por descarte, casi yo. Digamos que sí. Yo sobre la pregunta que nos lanzabas, tengo mis dudas. Es decir, que quiero ser optimista porque, por supuesto, soy de la opinión que en el momento en el que bajas las manos está todo perdido y no hay absolutamente ningún tipo de solución posible. Pero sí que es cierto que la cosa que quería hacer hincapié yo con mi ponencia era destacar cómo el nivel de complejidad, la cuestión sistémica, cómo todo está bastante interrelacionado entre ello, cómo crecientemente lo está cada vez más, cómo en el futuro están todavía por venir cosas que no nos imaginamos. De hecho, esta mañana, por ejemplo, lo que ha estado comentando Balaguer sobre el ChatGPT,
Claro, esto ya es una cosa un poco más de insider, pero estamos a punto de ver si no es decir, si no la acaban cancelando, en los próximos años estamos a punto de ver tecnologías todavía más increíbles y todavía más disruptivas. Por ejemplo, como salió hace un par de años y no se ha vuelto a comentar nada del tema, un modelo generativo que era capaz de crear modelos generativos ya entrenados. Es decir, imagínate la herramienta que estamos dando a la ciudadanía, a cualquier actor, bien intencionado o no, para actuar. Imaginemos a continuación las consecuencias que puede tener eso. Pues solamente con esto ya me da para pensar en que estamos andando al filo del precipicio, pero que con una cierta dosis precisamente de tener muy claro cuál es el problema, y por ejemplo el caso del cambio climático que estaba comentando mi compañero es crucial. Sí, es crucial porque va a suponer una transformación productiva y una transformación de todo lo que, vamos, de todo nuestro tejido productivo, de cómo consumimos, de cómo vivimos. Va a hacer falta un cambio y quiero pensar que es posible. Pero de momento está eso, en un quiero pensar. En los próximos años veremos si era wishful thinking o no. Sí, yo solamente quería comentar en una respuesta a lo que ha dicho Estefan, o bueno, que en relación a lo de que parece que la Unión Europea en cuanto a su legislación siempre parece que va por detrás. Yo creo que hay que recordar que tanto la legislación europea, la nacional o autonómica está en servicio de las necesidades de los ciudadanos. Tú no puedes regular algo que no existe en la actualidad. Tiene que ser leyes actualizadas que se utilicen, porque si no sería ineficaz. Con lo cual es lógico que primero surja una necesidad y luego se regule. Ahora, que eso vaya de una forma más rápida o más lenta, eso es discutible, que todo se puede hacer de una forma más rápida, más dinámica, pero no creo que se pueda criticar que la ley vaya por detrás. Entonces tendríamos un cúmulo de leyes que serían ineficaces, que regulan realidades que no existen. Y simplemente eso. Muy bien. Bueno, en primer lugar, felicidades a los cuatro, porque las 4 intervenciones han sido muy variadas, pero muy interesantes, suscitando temas muy importantes y muy bien planteadas y presentadas. Así que enhorabuena, de verdad. Bien, mi comentario y mi pregunta es sobre la iniciativa legislativa ciudadana. Verdaderamente es un instrumento muy valioso de democracia participativa, como has resaltado tú, Joana. De hecho, yo creo que es el único mecanismo que tenemos los ciudadanos de participar directamente en el proceso legislativo europeo, ¿no? Se introdujo por el Tratado de Lisboa en 2009 y luego se reguló las condiciones por el reglamento de 2011, ¿no? Y levantó muchísimas expectativas en su momento, ¿no? Pero la experiencia, la verdad es que no ha estado a la altura de esas expectativas, ha sido muy decepcionante, ¿no? En primer lugar, por la complejidad. Eso sí que es complejidad. Tramitar una iniciativa es disuasorio, ¿no? Porque no solo es 1 millón de firmas, es que el 1 millón de firmas se tiene que dividir como mínimo en 7 estados. En cada estado un número mínimo de firmas en función de un coeficiente de representación, bueno, de una complejidad. Pero no obstante, todas las iniciativas que han superado ese proceso tan complejo, luego es que prácticamente solo 2, si no recuerdo mal, han tenido éxito, porque la comisión, claro, las iniciativas van a la comisión, que es la que tiene el monopolio de la iniciativa legislativa, ¿no? Pero la comisión ha sido como un rodillo. Se ha rechazado todo y normalmente con el mismo argumento, que es, eso ya está legislado o lo voy a legislar. Entonces, a mí me consta, y ahí va la pregunta, Joana, porque ya no he seguido este mecanismo, ¿no? En su momento sí lo seguí. A mí me consta que hubo una reforma del reglamento en 2020. Y el objetivo del reglamento, que regulaba las condiciones, era por una parte simplificar un poquito el procedimiento y otra, dar intervención al Parlamento Europeo, que representa a los ciudadanos, en el control de la Comisión de cómo contesta y motiva el rechazo a las iniciativas, ¿no? Entonces, sé que entró en vigor ese reglamento, pero lo que no me consta, y por eso ahí va mi pregunta, si te consta, tú que has estado inmersa e implicada en una de estas iniciativas, si te consta que esa reforma ha mejorado el proceso y ha reactivado un poco el interés, porque es que ha sido disuasoria.
para presentar más iniciativas, ¿no? Si te consta que eso ha mejorado y hay más iniciativas, bueno, ahí está la página web del mecanismo, ¿no? Partiendo de la base de que había tantísimo que mejorar, es verdad que especialmente la parte de la burocracia sí que lo ha simplificado mucho. Menos de lo que a mí me gustaría, porque sigue sin haber ningún tipo de ayuda real de la parte de la Unión Europea para estas organizaciones, pero bueno, se intentan rebajar un poco las peticiones y la cantidad de burocracia que hay, porque realmente antes era un mar entero. Era imposible que ninguna asociación sin unos medios extravagantes casi pudiese tomar parte en algo así. Por otro lado, lo del Parlamento Europeo. Hoy en día lo que se puede hacer es, tienes una audiencia asegurada delante del Parlamento Europeo en donde tú puedes presentar tu propuesta de manera directa, y así se entiende que el Parlamento Europeo, en el caso de que se pegue esa propuesta, de que crea que esa propuesta sí que es adecuada, pueda después hacer una especie de peritaje sobre los que realmente tienen que tomar la decisión. ¿Qué pasa? Que tampoco se ha establecido de manera fija en qué se basa ese peritaje. Sí que una vez que se diga que no, puede luego haber un peritaje de por qué se ha dicho que no, pero la cosa es que sigue sin haber mecanismos concretos por los cuales, en el caso de que se diga que no, se tiene que dar una explicación u otra. Entonces, aunque se le haya dado al Parlamento Europeo el poder de decir, oye, en este caso has dicho que no, ¿por qué has dicho que no? Tal vez no tendríamos que haber dicho que no, sigue sin haber una razón concreta por la que deben decir que sí o por la que deben decir que no. No están atados a una razón por la que rechazar la propuesta o aceptar la propuesta. Entonces yo creo que lo que seguiremos viendo, justo como tú has dicho, es un comunicado de prensa en el que se dice: nos importa mucho este tema, apoyamos que la gente le importe, hoy en día existe esta legislación, es verdad, tal vez haya que modernizarla. Y es que parece que es un guión y se sigue utilizando. ¿Por qué? Porque aunque es verdad que se haya puesto este mecanismo en marcha y que la audiencia delante del Parlamento Europeo me parece importante, porque el Parlamento Europeo, al fin y al cabo, está lleno de eurodiputados que tienen luego sus propios partidos y que tal vez podrían hacer algo en el caso de que les parezca una propuesta interesante, si el peritaje que se le ha impuesto sigue sin ser basado en unas normas fijas, sigue siendo un poco vaga. Y en cuanto no haya normas fijas, se va a seguir haciendo lo mismo, que es, hay que modernizar. Sobre esta cuestión, algo de memoria, no soy un experto en el tema, pero por ejemplo, nuestro colega de la UPV, Javier Tabarnechea, tiene un artículo con propuestas concretas precisamente para mejorar la iniciativa ciudadana europea, que creo que es muy interesante. Y si no recuerdo mal, había dos grandes factores de cambio y de mejora de la propuesta inicial, que era muy decepcionante, que es, por un lado, ha habido una sentencia del Tribunal de Justicia obligando a la Comisión a que fundamente mucho mejor cuando sea que no. Es decir, eso ha sido un punto, es decir, le obliga jurídicamente no le dice que tenga que decir que sí, pero que si dice que no, que tiene que explicarlo bien. Antes era una respuesta muy vaga procedimental. El tribunal dice que eso es inaceptable, que vulnera el espíritu de esa norma de participación. Y segundo, lo que me hace más importante es que el Parlamento Europeo siga tomando cartas en el asunto. Y el Parlamento Europeo, y ya más allá de que no tenga un peritaje, como te decías, unos criterios claros, es un factor político, que a mí me convence casi más que una lista que siempre se puede interpretar de cualquier manera. Es decir, que el Parlamento Europeo, con todos los partidos políticos europeos, de todo tipo de sensibilidades, conozca cada iniciativa ciudadana, significa que es difícil, si es una propuesta mínimamente decente, que al menos un grupo parlamentario nos interese. Entonces tú ya tienes garantizado que va a haber un seguimiento, se va a trabajar en alguna comisión, y si la cosa puede prosperar, el Parlamento puede pedir a la comisión, es decir, que ya no es lo mismo que un grupo de ciudadanos, aunque sean 1 millón, que legisle sobre un tema. Ya estamos hablando de otra cosa. Yo creo que el Parlamento Europeo sí que en este caso, aunque al principio era escéptico con esta iniciativa, yo creo que tanto la Comisión, porque tenía el monopolio, como el Parlamento, porque es la Casa de la Democracia, esto que los ciudadanos participen directamente, decían, bueno, estamos nosotros los representantes, ¿no? Pero yo creo que el Parlamento ha evolucionado desde el principio y ahora entiende que eso es un complemento a la democracia y no una alternativa o una amenaza. Y creo que el Parlamento se ha subido al carro y están por la labor. Si hubiese una reforma de los tratados, estoy casi convencido que el Parlamento tendrá propuestas audaces para mejorarlo, simplificarlo y tal. Yo, de nuevo, creo que el Parlamento aquí es un poco la esperanza a la que aferrarse. No me paga el Parlamento dinero, te digo convencido.
también atado a esto, creo que es muy interesante el caso de Minority Safe Pack, que es una propuesta que nos afecta de manera directísima, que es una propuesta para las minorías lingüísticas y culturales de Europa, en la que se intentaba, por un lado, que no se pudiese, que Europa pudiese vetar hasta un punto las decisiones en contra de estas minorías y que también tuviésemos acceso a los fondos de la Unión Europea de manera más directa. Y bueno, también tuvo una respuesta muy decepcionante, floja. Y ahí se ve el estado del proceso, ¿no? Sí. Unas pues recopilando firmas, otras ya han pasado ese proceso, ¿no? Hay las iniciativas, los temas son temas verdaderamente cercanos que responden a problemas y preocupaciones de los ciudadanos europeos y que encajan en los ámbitos de competencia de la Unión, que es una condición, ¿no? O sea, me parece que esa y otras muchas, hay muchas sobre medio ambiente, ecología, pero luego sobre temas sociales, familiares, locales, regionales, sí, de no discriminación, verdaderamente problemas de la realmente de los es una ciudadanos. oportunidad para la Unión para ver qué les preocupa a los ciudadanos, porque son temas filtrados, es decir, no son iniciativas que recogen cientos de miles de firmas, incluso aunque no llegas al millón. Pues que hay 800.000, hombre, si yo fuese una autoridad de la Comisión, ves que hay una cierta sensibilidad, por lo menos estudiar el tema, pero es un gran procedimiento de enriquecer, ¿no? el debate y las propuestas. Mariana. Esta vez sí que es una pregunta. Muchas de las iniciativas que en la página aparecen y las que se han ido haciendo a lo largo de los años no tienen un cariz particularmente partidista o particularmente de una u otra posición. Parecen que son cosas bastante de consenso, ¿no? Y entonces quiero preguntar, ¿y por qué no? Es decir, ¿cuál es el obstáculo, cuál es el obstáculo que realmente está deteniendo a la Comisión de que haga propuestas audaces, deteniendo al Consejo de aceptarlas? Porque parecen propuestas muy del consenso. ¿Me preguntas a mí? No lo sé. Aquí tengo una respuesta. También, rápidamente, yo creo que justo también lo he mencionado brevemente, pero es también yo creo que ese ceder poder, porque muchas veces dicen, no, ya estamos nosotros haciendo algo, ya nos estamos encargando nosotros, déjanos que ya lo hacemos nosotros. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo le estás pidiendo al órgano que comienza con la legislación siempre y únicamente y de manera singular, que en este momento te deje a ti comenzar con eso. Bueno, a ver, te deje a ti comenzar con esa idea. Y yo creo que son muy reacios a realmente darles ese poder cuando realmente les legitimaría muchísimo. Porque estás diciendo, te oigo, yo como legislador estoy aquí para escucharte y legislar acorde con ello. Estoy completamente de acuerdo contigo. Yo creo que la evolución que ha hecho el Parlamento, ese recorrido no lo ha hecho la Comisión. Lo sigue viendo como una amenaza. Quizás no tanto como al principio, lo sigue viendo como una amenaza básicamente. Y no se da cuenta que es al contrario. O sea, la Comisión no es elegida directamente por la ciudadanía, siempre es el gran defecto de origen que tiene. O sea, la Comisión estaba obligada a ser efectiva, a proponer cosas que sean razonables, que estén bien argumentadas, que sean eficaces y que luego se aprueben, porque si no se deslegitima. Es decir, es una legitimación por resultado, como suele decirse en ciencia política, ¿no? Es decir, no tienes legitimación de origen, porque tú puedes no legislar o legislar mal, pero te han votado, tú tienes que hacerlo, ¿no? La Comisión tiene que acertar. Tiene la posibilidad de que 1 millón de personas, un pretest, de que hay un tema que es importante y te dan hasta ideas de cómo creen que se podría resolver. O sea, en vez de ver lo que tú dices perfectamente, en vez de verlo como una gran oportunidad para hacer mejor su trabajo y legitimarse más, sin embargo lo ven como una amenaza. Yo creo que es un problema básicamente que tiene la Comisión. Y yo creo que, vamos, como tienen gente muy inteligente, terminarán haciendo el recorrido del Parlamento, terminarán dándole la vuelta y verlo como una oportunidad. Y probablemente veremos con sorpresa que la Comisión en algún momento lidera una propuesta de reforma porque cuando entiendan que realmente les beneficia también a ellos. Vosotros que controláis muchísimo más de este tipo de cuestiones de organización y de cómo se organiza, si existía algún tipo de forma o de mecanismo para comenzar a favorecer que la Comisión Europea comenzase a dar su brazo a torcer en este tipo de temas y que por fin comenzase a ceder el poder o por lo menos a algún tipo de mecanismo que facilitase la implantación o una respuesta, tal y como ha estado comentando Joana, para poder movilizar este tipo de medidas y que no queden en agua de borrajas. Sí, en general lo sorprendente de la Comisión es que con carácter general yo diría que son muy flexibles y muy receptivos.
Es decir, pero incluso actores que no tienen la capacidad o facultad de reconocer los tratados de ser actores, si bien con ideas buenas, en la comisión les escucha. Pero hay infinidad de casos, desde regiones que no son actores, no tiene por qué reunirse con el gobierno vasco y se reúne. Porque sabe que el gobierno vasco, cuando habla de sus competencias, como saben de lo que hablan, dice, bueno, pues vamos a escuchar, seguro, igual no estoy de acuerdo, seguro que es una cosa interesante. Y con los poderes locales y con asociaciones. O sea, probablemente sea más fácil, si ese millón de personas con sus asociaciones pidiese una reunión con la comisión, pero les asusta, yo creo que es una cuestión, es mi percepción, pero yo creo que es una percepción de que lo ven como una amenaza. Porque realmente esas mismas ideas, que es lo que estáis diciendo, sí, casi siempre son bastante razonables. De hecho, la gente lo firma porque dice, bueno, o sea, y no estás diciendo que tenga que ser así la norma. Dices que el tema hay que legislarlo, con lo cual la comisión sigue teniendo la capacidad de plantear el enfoque jurídico, legal, político, es elegir el momento, tal. O sea, que siguen teniendo el monopolio, pero lo ven como una amenaza. Yo creo que una de las soluciones podría ser la iniciativa legislativa, en vez de enviarse a la Comisión Europea, se enviara al Parlamento Europeo. Perdón, que yo decía que tal vez una alternativa de mejora al hilo de lo que estamos intercambiando podría ser que en vez de que la iniciativa legislativa se dirija directamente a la Comisión Europea, se dirija a una comisión específica del Parlamento Europeo. El Parlamento Europeo no tiene la capacidad de redactar y proponer una propuesta jurídica, pero sí tiene la capacidad en el tratado de pedir a la comisión de que redacte una propuesta. Entonces, esa podría ser una opción, porque yo creo que por ahora la Comisión Europea lo que considera la iniciativa, aparte de una amenaza efectivamente a su monopolio, ella lo considera no como un instrumento de participación democrática directa a los ciudadanos, cosa que me parece una pérdida de visión, ¿no? Sino que lo considera como un mecanismo que estimula su propia capacidad sobre la que ella decide con absoluta discrecionalidad. Entonces, yo creo que ahí está... Lo que propones yo creo que es de facto lo que está pasando. Por eso decía que mi esperanza viene porque el Parlamento Europeo ha entendido por fin que en el fondo entra dentro de su ámbito de funciones, que es representar a la ciudadanía. Y aunque tú no tengas ese elemento en tu programa político y la gente no te haya votado para eso, tú tienes un mandato general. Es decir, que si tú identificas sobre la legislatura, sobre la marcha, que hay una necesidad, el Parlamento efectivamente ahora sí tiene la facultad de examinarlo, discutirlo internamente y si hay una mayoría suficiente, decirle a la Comisión, oye, este tema es importante, presenta una propuesta. O sea, de facto yo creo que se va hacia ese escenario. Y al ciudadano le da igual que vaya técnicamente, me refiero a la Comisión o al Parlamento, lo que quieres es que eso vaya adelante. Y yo creo que el Parlamento políticamente está resolviendo un problema técnico, básicamente. Total. De hecho, hay justo un ejemplo de esto bastante claro, que es el caso de Stop Vivisection, que era una propuesta en contra de que se testease en animales para productos cosméticos. Y bueno, la comisión dijo algo así como: tendremos en cuenta esta petición en cuanto la ciencia haga posible que la tengamos en cuenta. Una respuesta absolutamente vacía. Es que, o sea, yo cuando leí esa me acuerdo porque dije, ¿pero esto qué es? Esto no puede ser. Pero eso, al pasar por el Parlamento, el grupo de los Verdes empezó a tener en cuenta más esa misma idea del testado de animales específicamente en productos cosméticos. Y se ha dado una especie de debate más claro sobre ello en el Parlamento Europeo. Y es que un ejemplo clarísimo de eso mismo, de que por un lado se les dio un portazo en la cara, porque no es más que un portazo en la cara, y por otro lado realmente hubo un grupo que son los Verdes, que está en su agenda política eso mismo, que dijeron, vemos que nos apoyan 1 millón de europeos, tal vez sea el momento de debatirlo. Lo que estáis contando, el año que viene hay elecciones del Parlamento Europeo. Estáis a tiempo de afiliaros a un partido y que nombren candidato, la que podréis ir vosotros 4 si podéis en el año que viene ahí lo dejo. Sí, perdona, que te estoy mucho. Sí, la pregunta que quería hacer viene relacionada un poco con los temas que se ha hablado, sobre todo tema de la complejidad que tienen muchos de los problemas de hoy en día y realmente también en parte de la crisis ecológica que se podría decir que se ha habido, y también en relación a precisamente los populismos que ha habido, porque por ejemplo muchos de los problemas que hay, por ejemplo en el sentido de, bueno, precisamente los insecticidas que se usan en el campo, o por ejemplo los problemas que ha habido de la sequía también, por ejemplo en el campo, que son los primeros ejemplos que se me ocurren, realmente el problema que muchas veces tienen realmente es la oposición frontal, por ejemplo, de los agricultores que
realmente están viendo más un interés, digamos, a corto plazo. Lo que quiero llegar con esto es que realmente hay mucha ciudadanía que a la hora de, por ejemplo, a la hora de elegir a sus representantes, a la hora de realmente apoyar políticas, lo hacen más en el corto plazo y sobre todo también hay que tener en cuenta el hecho de que muchos políticos realmente de esta forma tienen la tentación de aprovecharse el hecho de que los problemas que hay en muchas ocasiones son tan complejos que realmente la ciudadanía tiene una capacidad limitada de entenderlo. A lo que quiero llegar realmente con esto, bueno, es realmente una introducción a la pregunta, que sería básicamente hasta qué punto realmente la dimensión democrática que se tiene a la hora de tomar las decisiones puede afectar a la capacidad de hacer una gestión eficaz de problemas de gran envergadura, como puede ser el cambio climático, problemas ecológicos en general, por ejemplo también la crisis de los fertilizantes en general, problemas incluso de gestión, problemas sociales en general, y hasta qué punto realmente afecta a la capacidad de una gestión eficaz cuando realmente el votante medio o incluso el político medio puede tener problemas para poder entender del todo la magnitud del problema. Quiero decir, realmente, ¿cómo puede afectar eso a gestionar de forma apropiada ese problema si realmente quienes, por un lado, quienes realmente, la ciudadanía en general tiene ciertos problemas para poder entenderlo y luego sus representantes incluso tienen problemas para poder transmitirles a ellos realmente la necesidad que pueda haber para gestionar esos problemas? Incluso realmente hay cierto problema para que se vea en general precisamente esos problemas a largo plazo porque se centran en el corto plazo. Esa es un poco la pregunta. No, precisamente, a hilo de lo que comentas, ese era justo uno de los temas que se me ha quedado en el tintero comentar, que es precisamente cómo, como bien has comentado, nuestra estructura y nuestra forma de funcionar genera una serie de dinámicas inerciales, de sistemas de incentivos perversos, precisamente para gobernar a corto plazo, porque no queda otra. Es decir, que si tú te estás jugando tu presidencia, tu franja de votos, tu número de representantes cada X años, pues sí que es cierto que aunque tú tengas una visión a muy largo plazo, muy ambiciosa y que realmente pretende cambiar las cosas, pues al mismo tiempo he aquí lo que cuando preguntaba antes el compañero qué veía o cómo veíamos la cuestión, por eso me mostraba un poco pesimista en ese aspecto, precisamente porque da la impresión de que no parece que ahora mismo tengamos una herramienta o un marco o alguna forma de establecer políticas a muy largo plazo, pero al mismo tiempo con una capacidad de adaptación lo suficientemente bien preparada para hacer frente a las contingencias que van surgiendo, porque como vamos, lo que estaba comentando antes, si por mucho que tú hagas una predicción a X años de vista, esa predicción va a acabar cambiando. La propia evolución del sistema que has predicho va a acabar llevándote la contraria por arriba o por abajo. Y entonces, al igual que tú tienes que tener una visión a largo plazo más o menos sofisticada, al mismo tiempo hace falta una capacidad de retroalimentación, de variación de los objetivos, de adaptación, porque como siempre van a ir habiendo problemas, ineficiencias, catástrofes por el camino que te van a dificultar eso. Entonces, yo aquí no puedo proponer ninguna solución, solamente decir que sí, que estoy completamente de acuerdo. Mis compañeros algo. Lo que dices, la complejidad necesita planificación y los estados han perdido la capacidad de planificar. Y la Unión Europea, con todos sus defectos que los tiene, es una construcción humana, sin embargo, es contemporánea. Es decir, tiene los problemas de nuestro siglo. No tiene problemas heredados los siglos anteriores como tienen los estados. Y si te das cuenta, la Comisión Europea es la única institución capaz de planificar a 7 años y cumplir lo planificado. No hay ningún estado en Europa, ni grande ni pequeño, capaz de hoy firmar un acuerdo, el que sea, para 7 años y cumplirlo ni remotamente. A empezar porque siempre por el camino hay como mínimo una elección. Y eso, si no hay elecciones anticipadas, no puede haber más. Sin embargo, en Europa es dificilísimo tomar decisiones, me refiero de costoso tal, aunque se toman, pero una vez que se firma algo y que consigue el presupuesto,
En 7 años, eso sabes que lo único que cuesta mucho meterlo es casi imposible sacarlo, es decir, sabes que se baje. De manera que para grandes cambios solo tenemos la Unión Europea. O sea, que ya podemos cuidarla, porque hay que mejorarla, pero es que no hay herramientas, ¿no? Ni buena ni mala, que es que no hay otra. Es decir, de que te diga algo es estructural, que hay que cambiar en años, los estados no son capaces. No, indiscutiblemente, nadie piense que esto era y por eso deberíamos volver todos al tribalismo. No, pero yo como reflexión, es decir, que no ha salido, creo, la palabra planificación, que es como un poco así, que suena marxista, pero que no es marxista. Es decir, que cualquier organización importante tiene que planificar estratégicamente. Cualquier empresa, una universidad, es decir, los cursos de verano son los que tienen un plan estratégico. Es decir, que en serio, cuando haces tomar decisiones en serio, tienes que planificar a dónde quieres llegar. El problema es que luego tienes que cumplir lo planificado. Y eso es mucho más difícil cuando por el camino van cambiando los gestores. En la Unión Europea cambian los gobiernos, hay un cierto elemento de continuidad. Es decir, que el gobierno que le toca negociar eso sabes que se va razonablemente a cumplir. Luego hay una pandemia y se reajustan prioridades. Eso también hay que ser flexible, ¿no? Pero es decir, con todos sus defectos, creo que eso es una capacidad... Sí, tú no estás de acuerdo. Estoy de acuerdo, pero creo que hay que tener cuidado también porque, claro, esta capacidad de ceñirse a un plan, incluso cuando hay elecciones, es algo que muchísima gente utiliza, por ejemplo, para defender a China, porque dicen, no, en China hoy se dice que en 30 años se va a construir un puente de 200.000 kilómetros y se va a construir ese puente, porque a ver quién te viene y te cambia y te dice, no, igual es mejor no construir el puente. Entonces, en tanto a que queremos una balanza entre decisiones democráticas y planes que se van a efectuar a puño desde el momento en el que se escriben, necesitamos una balanza muy clara en, vale, cuáles van a ser los estándares democráticos que han de cumplir esos planes y en el caso de que se cambien las ideas, qué es lo que lo estructura y es lo más claro y se tiene que mantener y qué es lo que los ciudadanos pueden cambiar en caso de que la ciudadanía cambie de idea. Esa es para mí la mejor conclusión de toda la jornada. Es decir, es que es verdad que para mí, lo digo con sinceridad, o sea, esa es una idea que yo discuto con mis alumnos en clase. Para mí, esos son los dos retos que hay que conciliar, no es uno u el otro. Yo tengo alumnos fascinados por China. Les digo, ¿pero tú vivirías en China? Hombre, no. Digo, pues entonces no te fascines con cosas tan fascinantes, es ideológico. Es decir, porque precisamente hace falta esa capacidad de cumplir planes, porque si no, no cambian las cosas, pero pudiendo elegir al que lo hace y no cambiar de opinión. Y cómo conciliarlo es muy difícil, porque planificación no casa muy bien con libertad. Eres libre cuando planificas, pero luego ya... pero esa conciliación es el reto de nuestro tiempo. Son retos tan gordos que hay que planificar, pero queremos seguir siendo libres. Es decir, China no nos vale, por lo menos algunos. Entonces, ¿cómo conciliar los dos elementos? Es decir, esa eficacia, pero esa libertad, yo creo que ese es el reto. Y la Unión Europea, con todos sus problemas, está, creo, mejor preparada que estados que nacen en una época en la que un gobierno central decidía por 40, 30, 80 millones y el país seguido iba a piñón. Incluso aunque elegieses a esa persona, era una persona con un poder inmenso. Yo creo que estamos ya en otra fase. Entonces, ¿cómo conciliar las cosas? Creo que es parte del reto. Estamos ya sobre el horario, o sea que cerrad con lo que queráis. O sea, bueno, en esta línea destacaría que la Unión Europea ahora mismo que es de los gobiernos más ambiciosos, de hecho, mucho más que sus gobiernos individuales en tema medioambiental, agroalimentario, ecología en general, sobre todo con el tema por ejemplo, del Pacto Verde Europeo, yo lo estuve mirando. Y, o sea, realmente hay gente muy lista pensando mucho las cosas a lo grande en Bruselas, porque, o sea, realmente se discuten cosas, pero a largo plazo de lo que es la logística, de lo que es la producción en el continente europeo, que ningún otro país seriamente se ha llegado a plantearlo como Europa. Pues no se me ocurre mejor final para la sesión. Qué rica. Nos vemos mañana.